Bien, repito, lo que estamos haciendo es el análisis financiero de una empresa. Para hacer el análisis financiero de una empresa, estamos haciendo el análisis financiero. Eso es lo que les estoy enseñando. Y para hacer un análisis financiero tenemos herramientas, ¿sí? Tenemos herramientas para hacer un análisis financiero en finanzas. Tenemos herramientas. Estas herramientas son el análisis vertical, que es el que vimos, ¿no? Primero vimos el análisis vertical. Luego vimos el análisis horizontal, ¿sí? Vimos el análisis horizontal. Y lo que estamos viendo el día de hoy son las razones financieras. A su vez, las razones financieras se dividen en cuatro grupos. Tenemos las razones de liquidez. Las razones de liquidez miden la capacidad que tiene una empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Luego de la razón de liquidez tenemos las razones de deuda. Donde las razones de deuda miden el grado de endeudamiento de la empresa. Es decir, cuán endeudada está la empresa. Luego tenemos las razones de actividad. Actividad o eficiencia. Aquí vemos cuán eficiente es la empresa en el manejo de sus activos. Aquí vemos cuán eficiente es la empresa en el manejo de sus activos. Luego tenemos las razones de rentabilidad. Luego vemos las razones de rentabilidad, donde vemos si la empresa es o no es rentable. Entonces, una empresa saludable es una empresa que es líquida, que no tiene elevados niveles de deuda, que es eficiente en el manejo de sus activos y además es rentable. Si una empresa es líquida, no tiene elevados niveles de deuda, es eficiente en el manejo de sus activos y es rentable, es una empresa saludable. Entonces, hoy vamos a ver todo esto, lo vamos a ver de manera resumida. Todos estos indicadores, que es lo que nos faltaba ver. Ya en la anterior sesión vimos las razones de liquidez. Chicos, ¿hasta aquí se entiende la introducción? Perfecto. Entonces voy a borrar lo que he escrito y voy a continuar con la explicación de las razones. Bien, vamos a ver ahora las razones de deuda. Como bien lo expliqué antes, las razones de deuda miden el grado de endeudamiento de una empresa. ¿Cuán endeudada está la empresa? Y
vamos a hacer como siempre un ejemplo. Voy a copiar esto. Acá voy a pegar. El primer indicador que le voy a enseñar se llama el índice de deuda. ¿Ya? Se llama el índice de deuda. Índice de deuda es su fórmula. El índice de deuda, que es igual al pasivo total sobre el activo total. Este indicador se mide en porcentaje. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si el pasivo total de una empresa, es 2.000 y el activo total de la empresa es 5.000, entonces el índice de deuda, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a ¿qué? Al activo sobre el pasivo. ¿Vale? Y si usted hace la división, eso le va a dar 40%, ¿no es cierto, chicos? ¿Correcto? Bien, se sobreentiende que abajo está el 100%. Entonces, ¿cómo lo puedo interpretar? ¿Alguna idea de la interpretación? La empresa financia sus activos con un 40% de recursos externos, ¿no? Y un 60% de, correcto, de recursos internos. Excelente. ¿Se entiende, chicos, la interpretación? O sea, el 100% de sus activos es la inversión. De este 100%, el 40% es financiado con deuda, recursos externos. ¿Sí? Si el 40% es con deuda, la diferencia sería recursos internos, o sea, patrimonio. Chicos, ¿se entiende? Perfecto. Ahora, gracias. ¿Existe un parámetro para esto? ¿Cuánto es bueno? ¿Cuánto es malo? Estamos viendo nosotros, voy a bajar un poco. Aquí voy a tenerme rapidito. Estamos viendo nosotros un nivel de deuda del 40%, ¿no? Más o menos por aquí. Estamos hablando de que la empresa tiene un nivel de deuda del 40%, ¿no? Y tiene un patrimonio, equity, un patrimonio de 60%. Perfecto. A esto, chicos, se llama estructura de capital. A esto se llama estructura de capital. Cómo la empresa financia su inversión. ¿Cuánto es bueno? La pregunta es, porque es una pregunta obligada, ¿no? ¿Y cuál es el índice de deuda ideal para la empresa? ¿Cuál es?
Bien. En algunos libros sugieren que el índice de deuda sea menor al 50%. ¿Por qué? ¿Por qué alguna literatura sugiere esto? Porque si el nivel de deuda supera el 50%, ya estamos ante una empresa que tiene un nivel de deuda elevado. Porque si la deuda supera el 50%, prácticamente quiere decir que la empresa ya no es nuestra, ¿no? La empresa en mayor proporción le pertenece al banco, por decir algo. Es decir, imagínense ustedes una estructura así. Imagínense una estructura donde, voy a ser exagerado, donde tengamos una deuda, un nivel de deuda del 80% y un aporte propio tan solo el 20%. ¿Qué usted puede ver ahí? Usted puede ver que el nivel de deuda supera el 50%, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos un nivel de deuda peligroso, peligroso, peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque está superando el 50%. Nivel de deuda elevado. La empresa en este caso le pertenece a los acreedores. Pero cuando el nivel de deuda es menor al 50%, podemos colocarle verde, bajo nivel de deuda. ¿Estamos hasta aquí, chicos? Bien, eso es lo que dicen algunos libros, ¿no? Pero no respondimos a la pregunta, ¿cuál es lo ideal? Desde el punto de vista financiero, cuando aumenta el nivel de deuda, aumenta el riesgo financiero. Cuando aumenta el nivel de deuda, aumenta el riesgo financiero. ¿Y qué es el riesgo financiero? El riesgo financiero, chicos, básicamente es que usted no pueda pagar su cuota. El riesgo financiero es la probabilidad de que usted no pueda alcanzar a llegar a pagar su cuota del banco. Obviamente que mientras usted está más endeudado, su cuota es mayor, ¿no es cierto? Y si es mayor, es más complicado de pagar. ¿Estamos con la lógica, chicos? Perfecto. Si a esto le llamamos, por ejemplo, estructura A y a esto le llamamos la estructura B tendría menos riesgo financiero. ¿Estamos? Bien, pero sí, gracias. Si la estructura A tiene un mayor riesgo financiero, pues debería ser más rentable, ¿no es cierto? La empresa en la estructura A debería ser más rentable y así tiene que ser. Es decir, a mayor nivel de deuda, mayor riesgo financiero. A mayor riesgo financiero, mayor rentabilidad. No se olvide del principio fundamental de las finanzas. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, conclusión. Si la deuda es buena, cuando quiero decir que es una deuda buena, la deuda buena desde el punto de vista financiero es aquella deuda que todos los meses le genera dinero. La deuda mala es aquella deuda que todos los meses le saca dinero. Me explico. Deuda buena, compro un auto y lo pongo a trabajar en Uber. De los ingresos que me genera,
pago la cuota al banco y además me sobra dinero para mí el dueño. Deuda buena. Deuda mala, compro un auto para mi uso personal. O sea, ese auto no me genera flujo, pero sin embargo me genera salidas. De igual manera, en una empresa ocurre lo mismo. Deuda buena, una deuda que se aplica para una inversión. La compra una maquinaria, la compra un activo, y ese activo a su vez va a generar más flujos. Deuda buena. Deuda mala, deuda que usted obtiene para un gasto. Por ejemplo, para despedir a un trabajador, para indemnizarlo. Es una deuda que no hace que mis ingresos aumenten, sino más bien hace que me genere salidas. Chicos, ¿se entiende la diferencia entre buena y mala deuda? Bien, si partimos del supuesto que la empresa tiene una buena deuda, entonces, mientras mayor sea la deuda, va a ser mejor para la rentabilidad, porque quiere decir que la empresa pues está invirtiendo, ¿no, chicos? Si es una buena deuda, mientras más nos endeudemos, quiere decir que la empresa está invirtiendo más. Bajo el escenario de una buena deuda, quiere decir que esta empresa se está arriesgando mucho, pero se está arriesgando para obtener mayores niveles de rentabilidad. ¿Estamos con la lógica? Pero la pregunta fundamental que tienen que responder es, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto? ¿50-50? ¿60-70? Y la respuesta fue propuesta por Modigliani y Miller, que son considerados parte, o sea, prepulsores de la finanza moderna. Modigliani y Miller en el año 1956 proponen su teoría estructura de capital, de la cual le estoy hablando ahora, y reciben un Nobel, no recuerdo, en el 90 Miller y en el 85 Modigliani, o al revés, pero ambos reciben Nobel, que es el máximo reconocimiento. No recuerdo ahorita cuál recibió primero que cuál, ¿no? Pero ambos recibieron Nobel. Y ellos, si bien no desarrollaron una fórmula matemática para tal efecto, nos dieron un consejo. ¿Cuál debe ser mi nivel de deuda ideal? Ideal. Y escúcheme lo que le voy a decir. La empresa debe contraer la deuda que puede pagar. Así de simple. Me debo endeudar hasta el punto, me debo endeudar hasta el punto en el cual la deuda no comprometa mis operaciones normales. Me explico. Si llega a fin de mes y usted paga sueldos y salarios, paga alquileres, paga servicios básicos, paga sus impuestos, paga al banco de manera puntual, eso quiere decir que la deuda no está comprometiendo sus operaciones. Está bien. Pero si llega a fin de mes y usted no genera los ingresos suficientes, y usted va a tener que decidir, pucha, ¿qué hago? ¿O pago al banco o pago a mis trabajadores? ¿Ustedes qué harían? Si tendrían que tomar esa decisión, ¿qué pagarían primero? Pues correcto, eso es lo que haría un financiero, pagaría al banco, porque además, por las razones que ustedes dicen, que el incremento de intereses, ¿no? El banco no espera y si usted se excede del mes, entra en la central de riesgo. O sea, entra usted en mora. Y el sistema financiero lo castiga por un tiempo. O sea, ya no le dan más crédito en el futuro. Usted ya es un moroso para el sistema financiero. Entonces, así como ustedes piensan, así piensa un financiero. ¿Por qué? Porque habla con los trabajadores, le dicen, miren, ¿saben qué? Me van a esperar 2 semanitas.
El trabajador se va a molestar, pero va a aguantar, por lo menos esta vez. Entonces, ¿qué decimos ahí? Ahí decimos que la deuda no es la óptima, porque está afectando las operaciones del negocio. ¿Me dejo entender? La empresa debe tener la deuda que pueda pagar. La empresa debe aumentar su nivel de deuda hasta el punto en que la deuda no afecte sus operaciones. Cuando digo afecte sus operaciones, me refiero a el hecho de tomar una decisión entre pagar algo operativo, como sueldos y salarios, como alquileres, como el proveedor, como impuestos. Cuando usted tiene que tomar la decisión entre pagar esos gastos operativos y el banco, no es óptima esa deuda, excedió el óptimo. Esa deuda está afectando sus operaciones. ¿Quedó más claro ahora? Excelente. Perfecto. Este indicador es importante, por eso nos detuvimos a explicarlo, ¿ya? Bien. Ahora, otro indicador que va acompañado de este es el 2.2, pero vamos a copiar. Nuevamente voy a copiar todo esto para hacerlo más fácil. Otro indicador, chicos, el 2.2, se llama índice de cobertura de intereses. Índice de cobertura de intereses. El índice de cobertura de intereses es igual a la utilidad antes de intereses e impuestos, también conocida como utilidad operativa, sobre los intereses. Este indicador se mide en veces. Este indicador se mide en veces. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Si una empresa tiene una utilidad operativa, una utilidad antes de intereses e impuestos, o también conocida como utilidad operativa, digamos de 1.000 bolivianos, y sus intereses son iguales a 200, si hacemos la división, nos da 50 veces, perdón, 5 veces. ¿Cuál es la interpretación de este indicador? Es la siguiente, miren. La empresa, con su utilidad operativa, puede pagar 5 veces sus intereses. ¿Se entiende la interpretación, chicos? Índice, ¿se refiere a esto? La abreviación. Ah, ya. Esto significa índice de cobertura de interés. Índice de cobertura de interés. Y esta abreviación se llama utilidad antes de intereses e impuestos.
utilidad antes de intereses e impuestos, también conocida en contabilidad como utilidad operativa. ¿Se entendió? Perfecto. Ahora, ¿qué será bueno para la empresa? Que es el índice de cobertura de interés aumente, baje. ¿Qué dicen ustedes? Qué bueno, que el índice de cobertura aumente. Que se mantenga. Que aumente no sería bueno entonces. Entonces, que aumente o se mantenga, que es bueno. ¿Qué es lo mejor? ¿Ok? Ya que se mantenga, tengo una opinión. Otra opinión, si el número aumenta, quiere decir que puede pagar más veces. O sea, con la utilidad operativa, en este caso, si me sale 5, con mi utilidad operativa puedo pagar 5 veces mi interés. Es decir, lo pago y me sobra 4. Así es correcto eso. Con este indicador podemos ver también la calidad de la deuda, la buena deuda. Por ejemplo, si usted me analiza una empresa y usted ve esto, si usted ve que el índice de deuda aumenta, si el índice de deuda aumenta, bueno, entonces es porque la empresa está invirtiendo en sus activos fijos. Si la empresa está invirtiendo en sus activos fijos, debería incrementar sus ventas. Si incrementa sus ventas, es lógico pensar que la utilidad antes de intereses e impuestos va a aumentar. Si la utilidad antes de intereses e impuestos va a aumentar, entonces el índice de cobertura de interés va a aumentar. Entonces, ¿cómo identifico una buena deuda? Cuando usted observa que la empresa está aumentando su deuda, pero también está aumentando su cobertura. En ese caso, estamos ante una buena deuda. Caso contrario, usted como analista financiero, si usted analiza la empresa y observa este comportamiento, usted observa que el índice de deuda de la empresa está aumentando y luego ve que su activo fijo no han experimentado cambio, o sea, no está invirtiendo la empresa. Y si la empresa no invierte, no genera ventas. Entonces, la utilidad antes de intereses e impuestos, si usted no vende más, o sea, vende lo mismo, vamos a asumir que se mantenga constante. Pero su índice de cobertura de interés, al haber más deuda, usted va a pagar más interés. Y como no tiene más utilidad, o sea, no ha generado más utilidad, pero sí tiene más deuda, su índice de cobertura va a bajar. Entonces, cuando usted observa este comportamiento, cuando usted observa que la deuda aumenta y la cobertura baja, estamos ante una situación de una mala deuda. Chicos, ¿se entiende? Perfecto. Muy bien.
Un último indicador de este grupo mientras voy explicando el otro grupo, por favor, ¿alguien podría de la plataforma descargar el plan de clases y fijarse si nos toca examen a la siguiente clase? Es decir, la siguiente, ¿no? El 26, ¿no? Perfecto, excelente. El 26. Muy bien. Sí, también. No revisé, pero no me acordaba si era el 26 o era la primera semana del mes siguiente, pero es el 26. 2.3. Un último indicador. Se llama el indicador de calidad de deuda. ¿No? Calidad de deuda. El indicador de calidad de deuda, o le podemos llamar índice también, índice de calidad de deuda. El índice de calidad de deuda, ¿cómo se calcula? Índice de calidad de deuda. Es igual a la deuda de corto plazo, o mejor dicho, directamente puedo decir pasivo corriente sobre pasivo total. Se mide en porcentaje. Un ejemplo. Suponga que el pasivo corriente de una empresa sea de 500 y su pasivo total sea de 1500, de 800. Este indicador se expresa en porcentaje. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ese es 63%. La interpretación, chicos, quiere decir que, ahorita se las doy, quiere decir que la empresa concentra el 66% de sus pasivos en el corto plazo. Y, perdón, el 63, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuánto falta para llegar a 100? Exactamente. Y el 37% en el largo plazo. ¿Qué es lo ideal? Primero, ¿se entendió la interpretación? Chicos. Perfecto. ¿Qué es lo que buscan la empresa? ¿Ustedes qué buscarían como gerentes financieros? ¿Tener más deuda a corto plazo o más deuda a largo plazo? Podría ser un mitad, mitad. Muy bien, tengo una interpretación. En finanzas todo depende, pues, ¿no? No podemos decir respuestas absolutas. Depende. Lo que sí les puedo decir es que si tenemos mucha deuda a corto plazo, ¿será que eso no afecta a mi liquidez corriente?
Correcto. Por ejemplo, en esta pandemia que vivimos, las empresas que tenían concentrada su deuda más en el corto plazo han tenido que negociar con el banco, ¿no? Más plazo de pago, o sea, pasar deuda de corto a largo para que su índice de calidad de deuda baje, ¿no es cierto? ¿Me debo entender? Depende. En el contexto actual, una economía en recuperación, sí. Pero no se olviden que si tienen deuda a largo plazo, en el tiempo terminan pagando más intereses, ¿no es cierto? Entonces, si bien ayuda a la liquidez, pero incurrimos en un costo financiero mayor. No todo es bueno. Ahora, si la empresa tiene buenos flujos, o sea, estamos en una situación de bonanza, la economía en crecimiento, la empresa en crecimiento, y la empresa genera buenos flujos, no tendría mucho sentido plazos muy largos de deuda, ¿no? ¿Se entiende? Excelente. Muy bien. Y eso es todo en cuanto a los indicadores de deuda. De los indicadores de deuda podemos sacar conclusiones. ¿Cuáles? Podemos sacar la conclusión de que si la empresa está o no endeudada. Si está muy endeudada, perdón, retiro lo dicho. La conclusión que sacamos aquí es, la empresa tiene un elevado nivel de deuda o un bajo nivel de deuda. Nosotros vamos a decir elevado cuando la deuda supera el 50%. Vamos a decir bajo nivel de deuda cuando la deuda esté por debajo del 50%. ¿Se entiende, chicos? Bien. Y también podemos decir si la empresa tiene buena deuda o mala deuda a través del índice de cobertura. Si el índice de cobertura aumenta a través del tiempo y la deuda aumenta, quiere decir buena deuda. Pero si la deuda aumenta y la cobertura baja, mala deuda. Entonces, como conclusión de este punto, una vez que usted calcule estas razones, porque una vez que usted calcule, me interprete, me tiene que concluir, o sea, sacar una conclusión. Y la conclusión de este punto es, la empresa tiene bajo nivel de deuda o elevado nivel de deuda. Conclusión 1. Conclusión 2. Buena deuda o mala deuda. ¿Les queda claro, chicos, la conclusión que tienen que sacar a partir de este análisis? Perfecto. ¿Sí? La primera conclusión es elevada deuda o baja deuda. Conclusión 1. O la empresa tiene un elevado nivel de deuda o tiene un bajo nivel de deuda. Esa es la 1. Y la 2 es buena deuda o mala deuda. Bien. Entonces, repito, si no sacan una conclusión, no han hecho su trabajo. Es como si el médico llegue, ¿no ve? Les pide un montón de análisis a usted. Se lo lee el análisis, mire, su azúcar está en 200, su peso es tanto, su masa corporal es tanto, y le dice bla, 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 bla. Y si no saca una conclusión, es como si dijera usted, me saca un montón de estudios, me explica los estudios, pero no me dice qué tengo. Si el médico no hizo su trabajo. Si usted no me saca una conclusión, no ha hecho su trabajo. Al igual que el médico. Bien, vamos con el siguiente grupo. Razones de liquidez, razones de deuda. Viene el grupo 3. Esto le voy a copiar.
Control C, Control V. El otro grupo son las razones de eficiencia. Las razones de eficiencia. O actividad, también conocida. Eficiencia o actividad. La primera razón, las razones de eficiencia o actividad miden cuán eficiente es la empresa, chicos, en el manejo de sus activos. ¿Cuán eficiente es la empresa en el manejo de sus activos? O es eficiente o no es eficiente. Y para ver si es eficiente o no, tenemos razones. La primera que les voy a enseñar se llama rotación de los activos totales. Rotación del activo total. La rotación del activo total es igual a ventas sobre activo total. Este es un indicador que se mide en veces. ¿Ya? Es un indicador que se mide en veces. Es un indicador que se mide en veces. Voy a hacer un ejemplo. Si, por ejemplo, la empresa genera ventas por 10.000 y sus activos totales son 200.000, voy a hacer ahí mejor. Ventas 400.000, activo 200.000. Si hacemos la división, ventas sobre activo total, me da dos veces. ¿Esto cómo lo puedo interpretar, chicos? Miren, la empresa, por cada bolivianos 1 invertido en sus activos, genera bolivianos 2 en ventas. No se olviden que en el denominador tenemos los activos. O sea, se sobreentiende que en el denominador tenemos la unidad, ¿no, chicos? Entonces decimos que por cada peso invertido en sus activos, la empresa genera 2 pesos en ventas. ¿Se entendió la interpretación del indicador? Bien. ¿Qué buscan las empresas, chicos? ¿Que su rotación activa aumente o que baje? Correcto, 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 correcto. No hay un parámetro aquí, no hay un parámetro. Lo que sí usted tiene que ver que una empresa saludable es una empresa que aumenta su rotación en el tiempo. Pero si ocurre lo contrario, o sea, si una empresa, usted ve que analiza la empresa y su rotación de activo cada vez baja, algo malo. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende? Perfecto. ¿Cuál es la pega del financiero? La pega del financiero no es esta, porque aumentar ventas no es su pega. O sea, el financiero no puede decir, yo propongo esta estrategia para incrementar ventas. Lo puede hacer usted. No es su pega así. Su pega es hacer inversiones inteligentes. Su pega usted no es marketing, no es comercial. Su pega del financiero es contar con los activos suficientes, hacer inversiones inteligentes que ayuden a aumentar las ventas. ¿Correcto? Por eso cuando un ingeniero financiero propone, mi tema de tesis, estrategia comercial para incrementar la venta, no es su pega.
Nadie supega. Plantee nuevas inversiones, plantee nuevas técnicas del manejo del capital de trabajo, o sea, plantee estrategias en el manejo de sus activos, porque esa sí es su pega. ¿Me debo entender, chicos? Excelente. Genial. Otro indicador que nos ayuda un montón es este. 3.2. ¿Estamos bien con la rapidez, chicos? Periodo promedio de cobro. Periodo promedio de cobro. Periodo promedio de cobro. Su fórmula es 360 sobre, abro paréntesis, ventas sobre cuentas por cobrar. Esa es la fórmula. El indicador se mide en días. El indicador se mide en días. Bien. Les preguntaba, ¿estamos bien con la velocidad de enseñanza que le estoy dando? Lo estamos haciendo un poquito rapidito porque tenemos que ver muchas cosas. Tampoco quiero correr, o sea, no espero terminar análisis financiero en esta clase, porque entiendo que la mayoría de ustedes son contadores, ¿no es cierto? O tengo ingenieros financieros, administradores aquí en el aula. Todos son ingenieros financieros. Ah, ya, perfecto. Entonces, excelente. Entonces, es bien que le dediquemos su tiempo a esta unidad, puesto que es una cualidad del ingeniero financiero. O sea, un ingeniero financiero, su primer competencia básica y elemental es hacer un análisis financiero. Es lo básico. Es como para un contador hacer un asiento contable. Si un contador no sabe hacer un asiento contable, ¿se imaginan lo dramático? Chicos, es dramático. Bien, hagamos un ejemplo aquí. Veamos que las ventas sean 4.000 y que las cuentas por cobrar de la empresa sean 5.000. ¿Ya? Entonces, acá tenemos 360 y en el denominador que tenemos ventas sobre cuentas por cobrar. ¿Listo? 80. ¿Qué dividí? Ventas sobre cuentas por cobrar. Cuando divido ventas sobre cuentas por cobrar, cuando hago esta división, hago la explicación, hago la aclaración de todas maneras en este punto. En este punto hago la aclaración. Hay un indicador intermedio que se llama, o antes de este, que se llama rotación de cuentas por cobrar. La rotación de cuentas por cobrar es igual a ventas sobre cuentas por cobrar. Entonces, básicamente lo que le quiero decir es que el denominador se llama rotación de cuentas por cobrar. Y si la rotación de cuenta por cobrar es 80, en este caso, ¿80 qué? 80 veces. ¿Qué quiere decir? Que la empresa rota sus cuentas por cobrar 80 veces al año. ¿Qué quiere decir? Que 80 veces mis cuentas por cobrar se renuevan. ¿Se entiende?
¿Se entiende el punto, chicos? Claro que sí. Si tenemos una rotación de cuentas por cobrar, que su fórmula es venta sobre cuenta por cobrar, y me diera 80, como en este caso, quiere decir que las cuentas por cobrar rotan 80 veces al año. ¿Qué quiere decir 80 veces? Para que se entienda mejor, en lugar de 80, voy a colocar aquí un número más interesante, voy a colocar 10 veces, mejor. Que sea 10 veces para que así sea más digerible. Ya no 80, no, 10. ¿Qué quiere decir 10 veces al año? Si acá me diera 12, sería que me pagan cada mes. Si acá fuera 12. Si acá fuera 12 veces al año, quiere decir que cada mes vienen y me pagan mis cuentas por cobrar. O sea, recupero mis ventas a crédito cada mes. Si acá es 10, ¿qué quiere decir? Que recupero en más o menos, chicos. Perfecto. Entonces, para que entiendan este indicador, que yo sé que quedó con una dudita, es por eso que les voy a enseñar el periodo promedio de cobro y ahorita se van a dar cuenta a qué me refiero. Por ejemplo, el periodo promedio de cobro es más fácil de entender y es más fácil de explicar. Porque si yo divido 360 entre 10, me da 36 días. ¿Qué quiere decir 36 días? Quiere decir que la empresa recupera sus ventas a crédito en 36 días. O también pueden decir la empresa demora en recuperar sus ventas a crédito 36 días. La empresa demora en recuperar sus ventas a crédito 36 días. Es el tiempo que se toma la empresa en recuperar sus ventas a crédito. ¿Qué buscan las empresas, chicos? Que sus ventas a crédito se recuperen lo más rápido posible o demorar. Totalmente. Lo más rápido. Entonces, fíjense. Ahora pensemos, el denominador es la rotación, ¿no, chicos? Acá dice que mis cuentas por cobrar rotan 10 veces, ¿no es cierto? Ahora, si ese numerador fuera, por ejemplo, hice un cambio, 60.000, fuera 7, ¿qué pasó con la rotación? Bajó, ¿no, chicos? Antes era 10, ahora es 7. Si la rotación baja, ¿eso es bueno? Correcto, correcto. Entonces, la rotación, siempre buscamos que la rotación sea lo más elevada posible. Por ejemplo, si acá fuera 20.000. Si la rotación, no se olviden que el denominador se llama rotación de cuenta por cobrar. Si la rotación fuera 20 veces al año, 20 veces al año, eso quiere decir que me pagan aproximadamente cada 18 días. Eso pues es genial. ¿Sí? Las empresas siempre buscan recuperar sus ventas a crédito lo más rápido posible. ¿Se entendió, chicos? Perfecto.
Lo voy a dejar en 40.000 porque así lo interpretamos, ¿no? Ahí. Bien. Así como tenemos el periodo promedio de cobro, que es en cuánto tiempo recuperamos las ventas a crédito, en cuánto tiempo recuperamos las ventas a crédito, control C, control V. Hay otro indicador también importante, el cual es periodo promedio de inventario, chicos. El periodo promedio de inventario me indica cuánto tiempo la empresa demora en vender su inventario. ¿Cuánto tiempo la empresa demora en vender su inventario? Su fórmula es periodo promedio de inventario igual a 360 sobre costo de venta sobre el saldo de inventario. Ejemplo, una empresa que tiene un costo de venta de 400.000 y un inventario, un saldo de inventario, digamos aquí de 80.000. ¿Qué quiere decir? Primero, interpretemos este número acá, este 5. Este 5 se llama rotación de inventario. Ese número se llama rotación. La rotación del inventario, que es un ratio, es igual a costo de venta sobre inventario. En este caso, la rotación es 5. 5 veces. 5 veces por año. Esa es la rotación del inventario. Quiere decir que mis inventarios rotan 5 veces al año. Si la rotación es 5, quiere decir que aproximadamente demoro en vender mi inventario 72 días. Es decir, yéndome a la interpretación, la empresa demora en vender su inventario 72 días. Pregunto, ¿qué buscan las empresas, chicos? Correcto, las empresas buscan vender sus inventarios lo más rápido posible, ¿no? Y para eso el financiero tiene que buscar siempre trabajar con los niveles óptimos de inventario, es decir, lo mínimo. El comercial va a querer pues llenar el almacén, ¿no? Llenar la tienda. Pero el financiero le va a preguntar, ¿y para qué? ¿Los productos que estás trayendo tienen rotación? ¿Cuántos productos tienes en inventario? Dime la edad de tu inventario. Es decir, productos que no has rotado. Ah, ¿y qué hace con ese producto que no has rotado? Lo tienes que liquidar, aunque sea a costo. Porque tener demasiado inventario, obsoleto o pasado de moda, no es negocio para la empresa. La empresa tiene que tener el inventario necesario, el inventario que rota, el inventario que quiere el mercado. Ni más, ni menos. Chicos, ¿se entiende? Excelente. El 3.2. Ah, ya.
Ok. Eso es lo que tienen que tener claro, la fórmula y cómo se interpreta, ¿no ve? Esa es la clave. Ya uno conoce, sabe la interpretación, ya uno puede hacer un análisis. Pero si uno no sabe ni cómo interpretar, ups, se complica ahí, chicos, hacer un buen análisis. ¿Listo? Perfecto. ¿Ya lo anotó? Excelente. Otro indicador que se deriva de estos es el 3.4, que es el periodo promedio de pago. Periodo promedio de pago. El periodo promedio de pago su fórmula es costo de venta sobre, aquí va cuentas por pagar, o también va a proveedores. Repito, cuentas por pagar o proveedores. Es que en algunas empresas, en lugar de colocarle cuenta por pagarle, directamente le colocan proveedores, la cuenta proveedores. A ver un ejemplo. Aquí, que sean nuestras cuentas por pagar, o directamente le voy a colocar cuentas por pagar, que sean de 90.000. ¿Qué quiere decir? Primero, el denominador tiene un nombre. El denominador se llama rotación de cuentas por pagar. Y si le da 4, es 4 veces. Quiere decir que las cuentas por pagar rotan 4 veces al año. Una rotación de 4 veces al año, en realidad no es 4 así redondo, es 4 y decimales. ¿No? Es 4,44 veces en realidad, ¿no? 4,44 veces. Quiere decir que si las cuentas por pagar rotan 4,44 veces, quiere decir que la empresa demora en pagar a su proveedor 81 días. ¿Cómo interpreto esto? La empresa demora en pagar a sus proveedores 81 días. Pregunto a todos ustedes, ¿qué buscan las empresas? ¿Qué buscarían ustedes como financieros, chicos? Si le tocara negociar con su proveedor plazo de pago, ustedes buscarían negociar plazo de pagos cortos o plazos de pagos largos. Totalmente, totalmente. Uno busca estirar el chicle lo más que se pueda. Es decir, negociar con el proveedor los plazos más largos posible para poder mover ese dinero, ¿no es cierto? ¿Se entiende el punto? Ahora, malo sería si, por ejemplo, usted acuerda con el proveedor pagar a 30 días, ¿no ve? Si usted negocia con el proveedor pagar a 30 días
y aquí le sale 81, quiere decir que usted no está cumpliendo con su proveedor, ¿no es cierto? Si negoció 30 y acá le sale 81, quiere decir que usted no está cumpliendo su compromiso de pago. Y eso es riesgoso. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Está en juego la reputación de la empresa. Imagínese si el proveedor tiene poder para negociar. El proveedor podría decir, ¿sabes qué? Ya no trabajo contigo. No cumples. No eres un buen pagador. Perfecto. Y un último indicador, y muy importante. Creo que hasta eficiencia vamos a llegar el día de hoy. Ya para el examen final le voy a preguntar indicadores de rentabilidad. Esto es larguito. Lo pude haber visto de manera superficial, pero le estoy dando profundidad. ¿Por qué? Porque es una competencia importante para ustedes. Ciclo de conversión de efectivo. Los otros temas son temas teóricos que lo podemos ver en una clase. O sea, no es cosa del otro mundo, son temas bien lógicos. De hecho, usted lo podría leer y solamente venir a la clase a charlar, digamos, ¿no? Pero este tema es un poquito bien técnico y en consecuencia le tenemos que dar la importancia que se merece. ¿Se entiende, chico? El punto no es que el profesor lo esté alargando a propósito, sino que es una competencia para ustedes importante. Bien. El ciclo de conversión de efectivo es igual, chicos, al periodo promedio es igual a ¿qué? Al periodo promedio de inventario más el periodo promedio de cobro menos el periodo promedio de pago. ¿Sí? Esa es la fórmula del ciclo de conversión de efectivo. Por ejemplo, si tenemos nosotros en este caso un periodo promedio de inventario de 30 días, un periodo promedio de cobro de 60 días y un periodo promedio de pago de 45 días. Que tenemos que el ciclo de conversión de efectivo, ¿a qué sería igual en este caso, chicos? Si hacemos las operaciones matemáticas, sería, por si acaso, sería 30, ¿no? Menos, correcto, sería 45 días, ¿no? ¿Qué quiere decir este 45 días para que se entienda? La empresa demora en recuperar sus recursos invertidos en inventario 45 días, incluyendo la utilidad. Es decir, si le sale su ciclo 45,
quiere decir que la empresa demora 45 días en recuperar sus recursos invertidos. Es decir, ¿a qué me refiero? Si usted demora en vender su inventario 30 días, no tiene dinero durante 30 días, ¿no es cierto? Porque eso es lo que demoró vender su inventario. Ahora ese inventario lo vende a crédito. ¿Cuánto demoran en pagarle? 60. Hasta ahí, ¿cuántos días está inmovilizado mi dinero? 30 días. Pero sin embargo, usted se financia con el proveedor. Y es por eso que esto de aquí es el financiamiento con el proveedor. Y fíjense ustedes que el financiamiento con el proveedor reduce el ciclo, ¿no es cierto? Resta, ¿no? Resta porque usted se está financiando con el proveedor. Entonces, sus recursos invertidos demoran 45 días en volver a la empresa. Y pregunto, ¿los recursos invertidos vuelven solo? ¿A qué me refiero? Cuando usted vende, digamos, una prenda de vestir, por ejemplo, a crédito, cuando el cliente le paga, no solamente recupera su costo, ¿no, chicos? ¿Qué recupera cuando el cliente le paga? Su utilidad, ¿no es cierto? Totalmente correcto. Totalmente correcto. ¿Qué buscan las empresas? ¿Reducir el ciclo o aumentarlo? Totalmente. Las empresas buscan reducir su ciclo de conversión de efectivo. Y para eso las empresas buscan vender, vender lo más rápido posible el inventario, recuperar lo más rápido posible su venta a crédito, negociar con el proveedor los mayores plazos posibles. Estas son las estrategias para reducir el ciclo de conversión de efectivo. Chicos, ¿se entiende? Perfecto. Ahora, ¿el ciclo de conversión de efectivo podría llegar a ser negativo? ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, si negociara con el proveedor plazo de pago a 100 días, por ejemplo, ¿cuánto daría su ciclo? Sería menos 10, ¿no? ¿Sí? Si acá fuera 100, ¿no? 100 sería menos 10. ¿Qué significa eso? Que usted está trabajando, que usted, empresario, está financiando sus operaciones con dinero del proveedor. Repito, la empresa, a ver, para que se entienda la lógica, si sus recursos invertidos demoran 45 días en volver, ¿con qué pagan ustedes sueldos y salarios, servicios básicos, si sus recursos demoran 45 días? Si sus recursos invertidos demoran 45 días, la empresa debe tener una caja, o sea, efectivo, para financiar ¿cuántos días de operaciones? Chicos, si sus recursos invertidos, repito, demoran 45 días en volver, usted requiere una caja, dinero constante y sonante, para financiar 45 días de operación, porque ese es el tiempo que demoran los recursos invertidos en volver. ¿Estamos con la lógica?
Pero si su ciclo es negativo, quiere decir que esos recursos que tenía que colocar usted no lo va a colocar, lo va a ponerle proveedor. ¿Se entiende el punto? Quiere decir que estamos financiando nuestro negocio con dinero del proveedor. Ejemplo, los supermercados. Siga, por favor. No, estamos trabajando con el dinero del proveedor. Sí. Y eso es espectacular, ¿no es cierto? Eso es espectacular. Toda empresa busca llegar a tener ciclo de conversión de efectivo negativo. Por ejemplo, le pongo otro ejemplo. El caso de las personas, tengo estudiantes que viajan a Estados Unidos y trabajan así, miren. Periodo promedio de cobro negativo. Es decir, se llevan el dinero del cliente para comprar productos en Estados Unidos. Periodo promedio de inventario, ya, digamos cero. Es decir, asumiendo que, estoy siendo exagerado, o sea, ni un día pasa. Periodo promedio de pago, cuando ellos viajan a Estados Unidos, me imagino que pagan al contado a la empresa. Su ciclo de conversión de efectivo sería menos 30, perdón, sería 0, menos 30, menos 0, ¿no, chicos? Si el ciclo es negativo, o sea, cuando el cliente me da el dinero, o sea, me paga por adelantado, con el mismo dinero del cliente yo hago el negocio. Mi ciclo también es negativo. Mi ciclo puede ser negativo en dos casos. O trabaja con el dinero del proveedor, o trabaja con el dinero del cliente. ¿Cuándo trabajo con el dinero del cliente? Cuando el cliente me paga por adelantado, yo con su mismo dinero hago mover mi negocio. ¿Se entiende, chicos? Bien, ¿aprendieron algo la clase de hoy? Excelente. ¿Qué les voy a pedir como tareita para que practiquen? Del caso Aya Homes, no, no es el caso Aya Homes, perdón, es el caso. Acá tengo los estados financieros, miren, están en estas pestañas los estados financieros ya. Con estos estados financieros de esta empresa, quiero que me hagan todo lo que les enseñé. ¿Qué les enseñé? Análisis vertical, horizontal, y que me hagan las razones que les acabo de explicar. Razones de liquidez, razones de deuda y razones de actividad, chicos. ¿Listo? Eso me lo hacen. Rentabilidad va a quedar pendiente para el final. Y no se preocupen, igual este caso que se lo estoy dando de tarea, yo lo voy a resolver en clase. ¿Ok? Pero por favor, hagan. La única manera de aprender es haciendo. ¿Se entiende, queridos estudiantes, la tarea? Claro, este documento va a estar disponible en la plataforma como siempre. ¿Pregunte? Sí, no, la hacen y la suben a la plataforma hasta antes del parcial, porque la idea es para que se preparen para el parcial, ¿no? Es decir, tendrían que subirlo hasta el martes a la medianoche, ¿no? El tema anterior. Ok, gracias a ustedes. Gracias, chicos. Sí, perdón. Así es. Sí, tiene toda la razón, no había considerado eso.
Tiene toda razón. Entonces el examen se recorre, entonces, chicos. Si teníamos programado el 26, porque una clase tuve problemas, ¿no es cierto? De acuerdo. Entonces vamos a recorrer el examen. Tiene toda la razón usted. Entonces el 26 vamos a ver entonces, igual hagan la tarea, eso se mantiene nomás. El 26 entonces, belleza, vamos a ver los indicadores de rentabilidad, el 26. Y el examen lo haríamos el 2. Claro, si tienen dudas, claro que sí, me preguntan. Totalmente de acuerdo. Bien chicos, quedamos aquí. Muchas gracias a todos por estar presentes. Hagan la tarea